Then Paramount said, you're not going to use a real horse's head. I said, well, how can you do it? Make one out of plaster. So as the date approached, they sent a horse's head from Hollywood. That was all dusty and old. Mr. Ed. Mr. Ed is in there. A horse is a horse. It ought to be shot on one side. And the pet lovers, when they protested that, is we ordered it from the same source where to get the pet food. We wanted a horse that matched the real horse. Right. And then we had to put a certain diamond pattern on the head. You know, I just remember about that thing is that we did that, we kept this head on ice for a while, obviously, because I remember the day we shot the scene, it was extremely hot out, and John Marley stayed in bed with his horse's head in this heat. It was a little tacky, actually, for... The funny thing about the horse's head is that when I read the book, I read it wrong. I thought that the horse was in the bed with him, and he looked at the sheets, and but now as I read it, that's the way it is in the movie. Yeah, right. In reality, in the book, the horse was there. The horse's head was there right in front when he got up. He looked at it, and that little misreading led... It wasn't in the bed? No, it led me to suggest, I said, Bertie, what if, you know, he discovers it? He wakes up, he feels Full wet, of blood. finally, and then there it is. But that wasn't the way the book was, but I misread it that way. Según se iban haciendo las películas, El Padrino se convirtió en algo así como la saga más importante de la historia. It's a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. You gotta get up close like this. But bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. Don't ever take sides with anyone against the family again. We're both part of the same hypocrisy. But never think it applies to my family. El cine era algo muy nuevo para mí, y antes de cada toma Duvall siempre decía, hagas lo que hagas, te vas a reír de esta toma. Because I admire you, and I love you, and I kept things secret from you. Do you expect me to let you go? Do you expect me to let you take my children from me? En cierto modo, El Padrino estaba tamizado o perfumado por los recuerdos de nuestra familia italoamericana. El Padrino. Historia de una saga. I liked that worked good when you played, that you hadn't been let up for like 20 years. You had this responsibility and the old. The thing that's different about Godfather 3 and Godfather 2 is that Michael is different. But in order to see how he's different, we got to get a few tastes of it. Because we need a little emotion. If we could put a little emotion, like in 3 places in the movie, that would be the thing. Because just have the weight of the gravity. That's what does it, though. You know what I'm saying is that you've never, from the time you committed that first sin, you've never had the weight off of you.
Okay, well, then you must take, you can't take it anymore. Okay. Just to be different. It seems to me that whatever the film lay in a balance, that if I kicked it one side and kicked it to being more personal and more even soap opera or more emotional, that would be enough to kick it over, you know? The audience has El público debe quedarse así en ese momento. Tiene que pensar, Dios, este tipo se está viniendo abajo. Es la primera vez que yo sepa que está realmente preocupado por haber hecho algo malo y tiene conciencia. Quiero decir que, ¿cómo podemos transmitir toda la intensidad de ese momento? No hay nadie más en la habitación aparte del cadáver, así que puede hablar con franqueza. Y casi podéis verle emocionarse junto al féretro. Y entonces dice, ¿qué he hecho mal? Eso dice. Pero es demasiado tarde para mí. ¿Son demasiado graves mis pecados? ¿Amé demasiado o demasiado poco? Tiene su significado. Coger a un hombre virtuoso que comete un acto criminal. Le horroriza tanto el haberlo hecho que se convierte en algo todavía más horrible. El problema es que todo eso son ideas racionales y lo que queremos conseguir es algo verdaderamente emotivo. Este hombre está hablando con el corazón. Quiero decir que es un tipo que se está preparando para morir y le preocupa mucho estar cerca del fin. Él no ha dejado las cosas en orden. Mi historia con El Padrino tiene mucho que ver con la historia de alguien que tiene problemas. Este largometraje me parecía muy difícil de hacer y tuve que pelearme con mucha gente. Era un director joven. No había hecho muchas cosas y tenía la oportunidad de adaptar esta novela. Cuando el libro empezó a ser más famoso y a tener más éxito, me di cuenta de que en cierto modo me empezaba a superar y que no habría conseguido trabajo, ya sabe. 5 meses después, el libro se convirtió en un gran éxito. Ya durante las primeras semanas de la producción sabía que no les gustaba lo que había hecho. Quizá no les impresionó el estilo clásico que elegí con las prisas, pero yo solo quería que saliera bien. Sabía que mis ideas sobre el reparto no gustaban. Había sido muy difícil convencer al estudio de que mis ideas sobre el reparto eran las buenas. Recuerdo que tenía muchos problemas. Cada vez que mencionaba a Brando, uno de los ejecutivos, sí, esa es la palabra, le decía, si vuelves a mencionar a Brando estás despedido. Y el presidente de entonces dijo, mientras yo sea presidente de Paramount Pictures, en palabras textuales, mientras yo sea presidente de Paramount Pictures, Marlon no trabajará jamás en esta película. Recuerdo que prácticamente me arrodillé y les dije, al menos denme una oportunidad, ¿de acuerdo? Si para empezar hace la película gratis, si hace la prueba de imagen y firma una cláusula garantizando que ninguna de sus excentricidades retrasarán la filmación, pueden considerar su intervención. Así que dije, de acuerdo. Y llamé a Brando. No sabía, no había establecido contacto con él. Y dije, ¿qué tal si hacemos algunas pruebas de maquillaje? En fin, por lo de las pruebas de imagen. Y fui a comprar queso italiano y puros y cosas así. Y estábamos rodando. Y rodando, al ver el queso hizo esto. Empezó a acariciarse el pelo y a darse betún. Es como un bulldog. Mientras él hacía eso, yo le grababa. Y entonces empezó a hacer... Se puso un Kleenex en la boca y con el pelo negro era algo impresionante de ver. Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? No recuerdo cuánto, pero al cabo de poco tiempo conocía al reparto. De hecho, Bobby Duvall, Al Pacino y yo
Fuimos a San Francisco, a Zoetrope. Eleanor, su mujer, nos cortó el pelo, nos puso un tazón en la cabeza, nos cortó el pelo y con una cámara de 16 milímetros improvisamos algunas escenas y así empezamos. Uncle Leon, please. It's good, it's good. Eso costó unos 4 bocadillos de ternera, creo, toda la toma. Estaba más o menos alucinado. No sabía de qué iba todo. Las películas eran una novedad para mí. Antes de cada toma, Duvall siempre me decía, no importa lo que hagas, te vas a reír en esta toma. Y yo no me quería reír. But if your father dies, make the deal. It's easy for you to say he's not your father. Wait a minute, it's easy for you to say it's not your father. It's easy for you to say it ain't your father. Fuck you and your asshole. Very nice, Jim. Thank you. Awesome. Come on, you asshole. You started it. Oh, the thing stuff. I know you don't want to hear it, Sonny, but if your father dies, make the deal. Well, it's easy for you to say he's not your father. Creo que en ese momento Jimmy quería interpretar a Michael. Le dije, no, tú debes hacer de Sonny. Yo tenía que decir, lea Hagar, pero decía Hogan. No es Hagar. En fin, todo aquello parecía una broma porque nadie sabía cómo iba a ser. Yo había visto a Al en Broadway y le dije, este chico va a ser increíble. Y hablamos de eso en privado. You see, I'm not saying there's Sonny, you know, and saying Sonny, you know, or Freddie, come here. I'd like you to meet. I'm not doing that. How far to go? So he does it in this very indirect way. He doesn't say, look, my father is a criminal, a gangster who has been shot, and he kind of tells her little anecdotes. And at first, it's nice, even when it's lighter, it's fine, but the scene is a serious scene. Cuando leí El Padrino, cada vez que aparecía el personaje de Michael, veía el rostro de Al. Luca Brasi held a revolver against Hallie's head, and my father told Hallie that either his signature or his brains would be on the contract. No era una estrella. Which was not pleasing Lo cual to the no executives gustaba a los ejecutivos de at the time. entonces. He didn't look like stars. No tenía la apariencia que tenían las estrellas de entonces. Entonces fue cuando sugirieron que Ryan O'Neal o Robert Redford podrían pasar por un italiano del norte, pero yo ya tenía grabada la cara de Al. Michael, why are all these people bothering your father on a day like this? Oh, that's because they know that no Sicilian can refuse any request. For some reason, Por algún motivo, no estaban satisfechos con las pruebas de Al. Pero yo sabía que Francis quería a Al. Me daba cuenta de que no me querían. Y llegó un momento en que hasta me parecía bien. Y pensé, mira, Francis, quizás hagamos otra película juntos. Yo era relativamente joven y no sabía mucho. Pensaba, bueno, quizás ellos sean así. Había visto películas sobre Hollywood. Pensé que quizás ese era el motivo de todas las pruebas de imagen. Well, this is a slow wedding. This isn't a wedding. Francis me llamó una noche. Estaba en Nueva York y me dijo, Jimmy, por su voz supe que la idea no era suya. Jimmy, quiero que vengas a probar. Yo dije, ¿probar? ¿Probar qué? ¿Tienes un Porsche y quieres que dé una vuelta con él? ¿Qué quieres? ¿Probar qué? Y él dijo, por favor, quieren que interpretes a Michael. ¿Cómo? Por favor, así que fui. 168. Michael, why are all those people bothering your father on a day like this? Well, that's because they know no Sicilian can refuse a request on his daughter's wedding day. Oh, good. Creo que no hubo ningún actor que no probara aquello. Estábamos todos sentados en suelos de cemento desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, hablando con acento italiano. Algunos hablaban así. En fin, gente de todo el mundo. They tried to kill him, my father. They did. They nearly did. Mr. Brazzi went after them. And so the story goes... The story goes that he killed 6 men in 2 weeks. He
killed 6 men in 2 weeks. 6 men in 1 week. And he kept Y siguió colando a Al. Al final siguió probando a Al, probando a Al. La cosa continuó. Era interminable. Seguía y seguía. Recuerdo que dije, no va conmigo esto de estar donde no me quieren. De todas formas, él siguió en sus 13, y fue su tenacidad lo que hizo que consiguiera el papel. Luca Brasi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. That's a true story. Lo realmente interesante es que fue Marcia Lucas, la mujer de George, que era la editora, la que empalmó todas esas pruebas. Me dijo, coge a Al Pacino, porque te desnuda con la mirada. ¿Dijo eso Marcia? Y Diane también lo dijo. Le pregunté, Diane, ¿a cuál prefieres? ¿A Al? Conocí a Diane antes de las pruebas. Enseguida nos caímos bien. Y creo que Francis se dio cuenta y pensó que eso sería útil para la película. You're trying to scare me. You don't want me to marry you. Oh, that's very clever, but it's not going to work. La vi en una película llamada Lovers and Other Strangers. Y para empezar me gustó personalmente. Pensé que era guapa y me sentí atraído por ella. Pero también me pareció excéntrica de una forma un tanto peculiar. Pensé que el personaje de Kay podía llegar a ser soso y aburrido, y que quizás Diane aportaría algo de excentricidad. Fredo, my brother Fredo, this is Kay Adams. Lo que quiero decir es que se gastan unos 76 millones de pesetas o así en pruebas y las hicieron por 4 bocadillos de ternera. Me gustaría que pudierais meteros dentro de la cabeza de Al, del personaje de Michael, un poco más, porque es un manipulador nato. Veréis, Michael tiene su lado intelectual, así que tiene un presentimiento acerca de su tragedia. Si pudiera incidir en eso, decirlo de una forma emotiva. Era difícil meterse dentro de la cabeza de Michael Corleone. Era un personaje tan de su tiempo. El padre hizo lo que hizo para proteger a sus hijos. Luego el niño creció e hizo lo que hizo para proteger a sus hijos. Pero se encontró con un dilema moral. Le preocupa estar en algún sitio entre el pasado y el futuro y dice, no es demasiado tarde, el tiempo se ha acabado para mí. Ya me habían contratado como Michael. Ellos decían, ¿cuándo va a hacer algo? Durante el rodaje, captaba indirectas de que no me querían. Y más que indirectas, la gente se reía cuando salía a cámara. En el estudio veían estas secuencias y decían que parecía aburrido. Estaba descartado. Estaba descartado. Hasta que llegó la escena de sollozo. Cindy Med. What guarantees can I give you, Mike? I'm the hunted one. I missed my chance. You think too much of me, kid. I'm not that clever. All I want is a truce.
Después de esa escena, se quedaron conmigo. Supongo que queda muy bien que te cargues a un tío. Querían que me hiciera valer, ya sabe. Y esa es una forma de hacerse valer. Tienes que seguir adelante y ver qué pasa. Intentar no planear demasiado. Como en aquella escena donde tenía que decirle a Brando que Sonny había muerto. Habíamos hecho 1, 2, 3 tomas. Generalmente me gusta hacer 1 o 2 y ya está, pero Francis dijo, quizá intentémoslo otra vez. Toma 4. Las otras estaban bien, yo me habría conformado, pero la toma 4 fue la buena para mí. Ya nadie podría quitármela. Estaba grabada en película. My wife is crying upstairs. I hear cars coming to the house. Consigliere Minor, I think you should tell your Don what everyone seems to know. Well, I didn't tell Mama anything. I was about to come up and wake you just now and tell you. She needed a drink first. Pero esta vez, cuando dije Sonny ha muerto, algo salió muy bien. Now you've had your drink. They shot Sonny on the causeway. He's dead. Y Brando, hay una escena con el cadáver. Hizo una escena maravillosamente emotiva. Pero antes de rodar dijo, Francis, ¿me dejas un momento? Él se prepara emocionalmente y después lo hace. Fue maravilloso. I don't want his mother to see him. Look how they massacred my boy. 2 o 3 días después yo tenía que cruzar la habitación y Jimmy dijo así, con los hombros, Francis, ¿le dejas a Bobby un momento? Yo hice así, crucé la habitación y él dijo, corten. Brando me echó una mirada fulminante. Recuerdo una cosa que pasó en El Padrino. Cuando estábamos trabajando en ella, me dijeron que Bob Evans pensaba que en la película no había suficiente violencia y que iban a enviar literalmente a un director de violencia para que viniera a meter más violencia. Volví al escenario con mi hermana Tali y mi hijo Gio, y con Gio interpretando a Carlo cuando tenía 8 o 9 años y con Tali allí. Creo que yo llevaba una cámara de vídeo, pero entré y dije, de acuerdo, violencia. Hey, Bob Fangu, ¿eh? Fuimos a ensayar y pensamos que resultaría interesante que ella estuviera embarazada y lastimosa y se escondiera detrás de la cortina. Rompe todos los platos, luego vas y rompes todos los jarrones y entra Gio. Tenemos a un niño pequeño viendo cómo pegan a su tía con el cinto. Ahora rompe la ventana, rompe todo lo que encuentres. Fijaos en esa escena. Estáis viendo una escena dirigida por un hombre que sabía que iba a ir un director de violencia. Francis estaba muy abierto a sugerencias. Recuerdo unas cuantas escenas. Una vez, al principio de una película, le pedí al director de atrecho que cortara un trozo de barra y lo metiera en mi coche. Me dijo, Jimmy, eso no está en el guión. ¿Y qué? Mételo ahí. Y por supuesto, cuando salí del coche, estaba en el guión. Francis no se lo esperaba cuando se lo lancé a Gianni Russo. Cuando De Niro hizo las pruebas para el papel de Sonny, grabamos unas tomas que creo que todavía existen. Fue algo electrizante. ¿Que si hice las pruebas para Sonny? Sí. Yo y 400. 4.000 personas más que se presentaron.
You're gonna take both of them out on me. You're gonna take them. Hey, you know what they're gonna do to you? Hey, you know what you do when you knock somebody off? You take a gun, you shoot him right up against his fucking head. That's what you do. You get his brains all over your nice new Ivy League suit, Michael. That's what happens. How do you like that? Fue espectacular, pero Sonny parecía un verdadero asesino y no se trataba de eso. I know you can do it. All right, you prove it to me. You can do it. Go ahead, prove it. Hey, what are you gonna do? Nice college boy, huh? Didn't want to get mixed up in the family business? Huh? Now you want to gun down a police captain, why? Because he slapped you in the face a little bit? Huh? What do you think, this is the army where you shoot him a mile away? You gotta get up close like this, and bada bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. Come here. Mwah. Pero nunca olvidé aquello. Y después, cuando estábamos atascados, decidiendo quién interpretaría al joven Marlon, pensé, él puede ser el joven Marlon. Fui a la Paramount, les conté mi idea y dijeron, no. En Sicilia, cuando yo ya era más viejo, como Brando tenía algo en su boca, fui al mismo dentista y conseguí otro igual, pero más pequeño. También traté de engordar un poco en esa época, porque él era un poco más viejo y un poco, en fin, más maduro, etc. Y una de las cosas que tratamos de decidir era la cuestión del bigote, si debía llevarlo o no. Y estábamos todo el tiempo que sí, que no, con bigote o sin bigote. Al final, creo que dije, estas cosas se olvidan, pero creo, sí lo recuerdo que dije, bueno, ¿por qué no lanzamos una moneda? Y lanzamos una moneda. Cara con bigote y cruz sin bigote. Y supongo que salió cara. Il padre si chiama Antonio Andorini e questo è Petit. Con la segunda película tuvimos un preestreno desastroso 3 semanas antes de que se estrenara en San Francisco. Esa semana hicimos muchos cambios y después la mostramos en San Diego y parece que gustó mucho más. Trabajé muy duro con El Padrino 2 para tratar de transmitir lo que sentía esa gente, porque era una historia paralela que resultaba difícil de seguir. El personaje principal se estaba convirtiendo en un zombie. Connie, why don't you tell him marriage is out of the question and you don't want to see him anymore? He'll understand, believe me. Connie, if you don't listen to me and marry this man, you'll disappoint me. Creo que en la versión de San Diego las historias se mezclaban más. Cada historia interrumpía a la otra más a menudo. En vez de 12 idas y venidas del presente al pasado y viceversa, había unas 20. Lo que nos propusimos después de ese preestreno fue aclarar un poco las cosas, o mucho en realidad. Dejar que una historia se desarrollara hasta un punto y luego volver a la otra historia. Después dejar que esa historia se desarrollase. Era una lucha continua. Recuerdo que Francis decía, con solo 2 semanas más habríamos hecho una obra maestra. En El Padrino 2, al final, recordará que hay una escena en la que retroceden en el tiempo y aparece la familia en su época feliz, cuando Sonny todavía estaba vivo y todo el mundo estaba sentado a la mesa. También iba a estar Brando en esa escena, ya sabe, una pequeña actuación especial. Y hasta el último momento esperaban que Brando apareciera el día del rodaje. Oh, honey, that's nice, eh? Should I put the candles on now? Yeah, go on. You help, all right, Carlos? Por desgracia, llegó el día y Brando no apareció. Había problemas legales, problemas contractuales, etc. Así que Francis improvisó y se le ocurrió que todos se hubiesen reunido para una fiesta sorpresa de cumpleaños para Brando. Come on. Stupid.
se siente la presencia de Brando sin verle, con lo cual resulta casi más mítico y más memorable que si se hubiera visto su rostro. La segunda parte era una continuación. Era en cierto modo una especie de decadencia. El tratar de conservarlo todo y perderlo. Jado, you're nothing to me now. You're not a brother, you're not a friend. I don't want to know you or what you do. I don't want to see you at the hotels. I don't want you near my house. When you see our mother, I want to know a day in advance so I won't be there. You understand? Mikey. En general, hacer el primer padrino era una continua ansiedad y un continuo preguntarme cuándo me iban a despedir. Teníamos 2 hijos y estaba embarazada del tercero. Fue una época horrible porque parecía que todo el asunto iba a fracasar. Recuerdo una vez que estaba en el servicio y entró un grupo de miembros del equipo diciendo, vaya porquería, este tío no sabe lo que hace. En aquella primera película nadie sabía cuándo te iban a despedir. La cuestión era hacer todas las secuencias posibles, seguir adelante, seguir rodando. Cuando echo la vista atrás, supongo que el placer es mirar atrás. Ese es el placer, poder mirar atrás y saber que has sobrevivido. Durante las primeras semanas del primer padrino se ganó mi respeto. Por todo lo que tuvo que pasar. Que la Paramount le pusiera un segundo, no un director de la segunda unidad, sino un segundo director que le seguía por si acaso le despedía. Tú te largas y entra este. Así fue. Cuando al cabo de los años oigo a la gente hablar de cuánto le gustaron esas películas o que son películas maravillosas, solo pienso en que ojalá lo hubiera escuchado entonces, porque me habrían venido bien esos ánimos. Cuando pienso en El Padrino, pienso en Michael, con ese sombrero caminando por la grava, porque fue un punto de inflexión. Recuerdo cuando Carlo está siendo ejecutado en el coche y después camina con los 3 tipos. Esa es la imagen para mí. Michael estaba tan convencido de que tenía razón, de que lo que hacía era lo correcto, que le cegó y cegó su corazón. En otras palabras, si yo estuviera tan seguro de que tengo razón, en fin, por eso dice, me traicionó el corazón. This time, don't say give one more chance, just say give me the chance to redeem myself, if you can remember. Cualquier cosa que muestre que Michael se está arrepintiendo. El tipo se cuestiona si en realidad es un hombre malo. Al final se ve dividido entre el bien y el mal. Quiero decir que tiene un verdadero conflicto interno. Quizás está hablando de una cosa. Creo que cuando Francis y Mario se juntan y hablan del tema, lo siguen viviendo. Y hay algo en ello que les estimula. Francis es un buen ejemplo del dicho, el hombre siempre debe apuntar más alto, si no, ¿para qué está el cielo? Había oído hablar de la tercera durante todos estos años. Francis decía que iba a hacerla. Pero Francis es curioso en ciertos aspectos. Te da pequeñas pistas de las cosas y luego te da una pista. Y luego se desdice. No sé, quizá haga esto, pero ellos quieren que haga esto otro. Y luego tú piensas, oh, tiene algo entre manos. Eso un par de años antes de hacerlo. Una de las cosas brillantes que hizo es que un par de meses antes de empezar la película, llevó a todo el reparto a Napa Valley, a su casa, y a su pequeño estudio en las afueras de San Francisco. Nos sentamos, leímos el guión, charlamos, y es un genio en eso. Un genio.
before. No, I understand, but it still is the end. I mean, you But we want got to to do that step first before we can do it. We're going to have 4 hours of emotion, but it's going to all happen in 4 minutes because I have many things to resolve. I have you, I have you, I have the other one, I have the other one, and it all has to be like one great emotional thing. Yeah, but it's like, how does it end? How does it end? I mean, is it... On C, take 4, A and B cameras. Have a party, folks! And background! Hey, have a lot of fun. Este último largo es más que un número detrás de un título. No es El Padrino 3. Es la continuación de la saga de la familia Corleone. Esto es lo que Francis está investigando, su paso por la vida. You know, Michael, now that you're so respectable, I think you're more dangerous than you ever were. In fact, I preferred you when you were just a common mafia hood. Okay. Now can we talk common sense here? All right. Okay. Tony knows that you killed Fredo. Michael siempre me ha parecido esa clase de personaje que toma una decisión anteriormente. Cuando dijo que iba a ir con su padre para protegerle, y desde ese momento tiene en cierto modo que pagar por ello. I spent my life protecting my family. Let's be reasonable, okay? That's your big thing, isn't it, Michael? Reason, backed up by murder. Oh, God. Don't you hate me? You hate me? No, I don't hate you. I dread you. I did what I could, Kay, to protect all of you from the horrors of this world. But you became my horror. Siempre he pensado que Michael sentía cierto desprecio por los gángsters. Está buscando una especie de imagen con la que deshacer lo hecho. Quiere que las cosas vuelvan a ser como antes de que todo empezara, antes de que se metiera en estos líos. Él picó. Ya me entiende, picó. Y eso es para toda la vida. ¿Realmente se puede volver atrás? Just when I thought I was out, they pulled me back in. Hay mucho miedo en Michael. Creo que de algún modo él lo entiende ahora en la 3. Our true enemy has not yet shown his face. Ahora en la 3 trata de enfrentarse a todo lo que ha sucedido y preparar el camino para la tercera generación. Michael, this is Vincent Mancini, Sonny's boy. How you doing, Mr. Corleone? How you doing? I'm doing good. How you doing? Good party. Oh, you like it? Yeah, I had to sneak in. Well, you dressed for it. No creo que Francis supiera quién era yo. Dijo, la Paramount sugiere a un chaval. Ya sabes, la sugerencia de la Paramount. ¿A quién querrán ahora para el papel? Porque por lo visto le habían hecho sugerencias descabelladas anteriormente sobre quién debía interpretar a Michael Corleone. Así que, ¿quién es ese tío? ¿Es español o qué? Anteriormente, en Napa, habíamos leído diálogos y Francis había concebido a Vincent como una combinación de todos los hermanos y el abuelo. Tenía el temperamento de Sonny. Y la inteligencia de Vito. El carácter calculador de Michael. Y la calidez de Fredo. What's the trouble between you and Mr. Joseph? Just trouble. I'll take care of it. It's foolish of you. Foolish of me? He's a little foolish of this guy, don't you think? Right? Vincent. Right! Temper like his father. Cuando por fin hice El Padrino 2, al terminarlo pensé, bueno, se acabó, basta, y seguí a lo mío. Después empecé a oír que querían hacer otro Padrino. Entonces dije, bueno, está bien querer hacerlo, pero ¿sobre qué?
Yo había cuidado bastante el material emocional de esa familia y no es como otras continuaciones en las que, como en Sherlock Holmes, puedes inventar otra aventura. Francis nunca me ha dicho no a mí y eso me animó porque siempre pensé que llegaría un momento en el que estaría dispuesto a hacerlo. Dije que el único padrino que haría después de esta sería Abbott y Costello conocen al padrino. Ya sabes, en plan Abbott y Costello, Abbott, ahí está, ya sabes. Hablamos con actores como John Travolta, Sly Stallone, en fin, hicimos toda clase de combinaciones. Y claro, todos pensaban que Michael tendría un hijo y seguiría adelante, y etcétera, etcétera. Se convirtió en una historia de Las Vegas, se convirtió en una historia de Atlantic City, de los casinos. Pero para mí, la tragedia del padrino, que es la tragedia de América, es la de Michael Corleone. Al final de El Padrino 2, al igual que América en ese periodo, Michael se había investido de una especie de superioridad moral y desconfiaba de todo el mundo. Era cada vez más paranoico. Era un Nixon. No cabe duda de que hay un matón acechando en el interior de Michael, pero es algo a lo que no da rienda suelta o que no admite. Incluso si lo admite, en ocasiones no es algo que le resulte cómodo. Don't ever again give that kind of order. Not while I'm alive. I command this family, right or wrong. It was not what I wanted. Creo que una de las razones por las que Francis estaba dispuesto a hacer la tercera película era que él mismo tenía algo que decir. Algo sobre un hombre de mediana edad que repasa su vida, reflexionando sobre sus éxitos, sus fracasos, reflexionando sobre su mortalidad, reflexionando sobre su familia y lo que dejaría a su familia, su legado. Y son cosas en las que Francis piensa mucho en este momento. En El Padrino 3, la diferencia es que Michael busca una especie de redención. Su tono, más que de conspiración, es de confesión. Lo que buscamos aquí es lo que se busca en la película, o sea, poder acercarse a sus sentimientos. Michael Corleone es un ser muy aislado. Se desprecia a sí mismo más que a cualquiera. Y la cuestión es que si hizo cosas tan terribles, tal vez su corazón le delató, tal vez su corazón no pudo protegerle. Se dedicó a asesinar, asesinar y asesinar, y creo que recurrió al asesinato con demasiada facilidad. Michael Corleone tiene conciencia y sufre mucho, porque ahora se da cuenta que la muerte le sigue a donde quiera que vaya. Y este anciano está muerto solo porque intentó ayudar a Michael Corleone. Va dejando un rastro de muerte tras él. La escena de la cabina de peaje está inspirada en el trabajo de Dean Tabularis y Arthur Penn en Bonnie and Clyde. Kurosawa es el padre de todas las películas modernas de violencia. Kurosawa pasando por Arthur Penn en Bonnie and Clyde y St. Pendrum Park. Así que hay ciertas formas de tratar la violencia. Una más sangrienta que tiene sus orígenes en Shakespeare. ¿Cuántas tomas? ¿Una? Sí. Tenía 147 petardos encima de mí. Justo antes de empezar, me dice mientras me está conectando, nunca en mi vida he puesto tantos petardos encima de nadie. Y yo le contesté, no hacía falta que me dijeras eso ahora. Siempre había algún detalle raro. Siempre había algún detallito raro antes de que se desate la violencia.
Como en El Padrino 2 cuando se apaga la bombilla y se quema la toalla o algo que se recuerda posteriormente, aunque sea muy, muy breve. Me dio la idea alguien que me había contado que había oído que así es como lo hace, envolviendo la pistola en una toalla para asesinar, ejecutar o lo que sea de esta forma. Recuerdo que un día en Roma nos dijeron que era fiesta en Italia. Es lunes, está cerrado. Yo dije, ¿cerrado? Tengo aquí a toda mi gente y tenemos mucho trabajo que hacer. Así que inventamos la producción de cafetería. Fuimos a la Vía Véneto y nos sentamos en una gran mesa alargada, y aquel día trabajamos sentados en una cafetería. Recuerdo que en aquella sesión estábamos repasando todo y tuvimos una idea. ¿Qué pasaría si en esta reunión en Atlantic City empezaran a temblar las mesas y todos pensaran que era un terremoto y de repente apareciese un helicóptero matándolos a todos, aunque no llegue a verse el helicóptero? Él no quería que se viera el helicóptero en sí, sino verlo desde el punto de vista de la gente a la que estaban matando allí, que sería que había algo ahí arriba, que podía ser un helicóptero que estaba acribillándoles. Quería mantener el misterio. Como he dicho, siempre había algún detalle raro. En El Primer Padrino era ese tipo al que le disparaban en un ojo. Resultaba repugnante, pero impresionaba. Quería hacer algo así al final, pero él era una figura política. Y la persona que entraba estaba completamente desarmada. Había pasado por los detectores, pero aún así tenía que poder matarle. La violencia es algo muy difícil para Francis, porque en realidad no le gusta. Y no le agradan los aspectos violentos de las películas de El Padrino. Por lo tanto, cuando va a hacer algo violento en alguna de sus películas, intenta hacerlo de un modo un poco distinto a lo que se haya hecho antes. Que simplemente entren los chicos y le rompan el cuello a alguien resulta poco original. En la postproducción, a Francis se le ocurrió una forma distinta de hacerlo. Algo que la mayoría no habíamos visto nunca. Algo que podría incluso no ser posible. Kurosawa fue de nuevo el que me dio la idea. ¿Qué pasaría si, dado que este personaje llevaba unas gafas muy gruesas, cogiera las gafas y le cortara la aorta con ellas? Porque se sabía que llevaría las gafas. You kill him with a pencil. I don't want to kill him with a pencil. Stay! Okay, Antonio? Okay? Ready? Action! Arriba! Bang! Pulse it! Stop the blood! Stop the blood! Un momentino di più. En la escena original del asesinato con las gafas, que se presentó a los censores, You got a Polaroid of that? nos dieron una calificación NC-17 para El Padrino, a menos que estuviéramos dispuestos a eliminarlo del chorro. Y así lo hicimos para la versión final. El aspecto ritual católico de la sangre en el asesinato se perdió un poco al tener que censurarlo.
Cuando era pequeño, dirigió una producción llamada Caballería Rusticana. Iba con mi padre muy a menudo y a veces dejaba que me sentara a su lado en el foso de la orquesta. Recuerdo 4 o 5 cosas que me impresionaron mucho. Una fue que cuando unos hombres tenían una discusión y uno le mordía la oreja a otro y le hacía sangre, era la forma siciliana de concertar un duelo y significaba que sería un duelo a muerte. Come on, Vincent. Come. Make your peace. Básicamente me contó una pequeña historia de cómo esto encaja en el sentido operístico. Ahí están estos 2 hombres haciendo las paces. Y entonces uno cruza la línea un instante haciendo un comentario despectivo acerca de su origen. Y, boom, de repente se ve al tipo mordiéndole la oreja. Creo que en la primera toma me pasé. Estaba un poco cansado de esperar. Cuando arranqué, en realidad arranqué toda la prótesis de la oreja y también algunos cabellos. A Francis le gustó que me quedara con la oreja. Los pedazos de oreja todavía estaban en mi boca. Dijo, me gusta eso, me gusta eso. ¿Tenemos perritos calientes o algo así para metérselos en la boca? Todo se podía cambiar. Lo único sagrado era lo que ya estuviera rodado. Si no estaba rodado, podía cambiarse al día siguiente. Creo que fue Dean Tabularis el que lo dijo, que con Francis el guión era como un periódico. Cada día sale uno nuevo. This is a conspiracy, and it's got to have the feeling of a conspiracy being unraveled, and bam, the solution is made, and you guys are going to fight back. You arrange a meeting. You say how devoted you are to me. You tell him your problems. You ask for his help. What problems? That you want to run away with my daughter. Only you know that if you do, I will become your enemy. Cuando Francis quiere conseguir algo, siempre va a intentarlo, a esforzarse y a tratar de llegar más allá de lo que haya hecho antes. Sé que cuando dijo que iba a hacerlo, él lo tenía ya pensado como 2 años antes. Creo que tenía que cavilar sobre ello. Y al final, cuando llegó, él ya tenía algo que contar. Quiero rodar 2 o 3 escenas innovadoras, pero quiero que sean escenas con las que la gente se ponga un poco nerviosa, un poco preocupado, un poco de culpa sutil por aquí, porque al final, si juró por la vida de sus hijos que no pecaría otra vez, ¿puede pecar de nuevo? Es el pecado por omisión, no le detiene, pero está metido en un lío. Muy astuto. Sí, pero es interesante, es un enigma. Se enfrenta a un verdadero dilema. Pop, what would you do now? We had the same dream. Pop, what would you do now? I mean, he reaches out to his father. I mean, what could his father give him at this point? What wisdom is he looking for? This wasn't enough time, Michael. Wasn't enough time. We'll get there, Pop. We'll get there. Quizá pensara que quería mucho a su familia, pero quizá siempre fue un solitario y por eso en realidad solo pudo llegar a ser el cabeza de familia en su mente y no lo suficiente en su corazón. Un verdadero padre, un verdadero miembro de la familia, siempre hace lo que es bueno para la familia. Tia, taking your picture. Siempre aprecié los momentos con la familia, les quería mucho a todos. Esas reuniones con los tíos y los primos fueron siempre un gran acontecimiento para mí y aprendí a recurrir a ellos cuando tenía problemas.
Buscaba su apoyo siempre que podía para las cosas que me parecían importantes, porque yo lo había vivido así. Como las películas se hicieron una tras de otra, El Padrino se fue convirtiendo cada vez más en algo así como la mayor película doméstica de la historia. Mi postura fue: ¿por qué no dejar que Talia haga el papel? Quizás sea bueno para ella. You know who that was on the phone? Your girlfriend. She couldn't make it tonight, you know? What do you mean, what's for dinner? Did you hear what I said to you? ¿Sabes lo que hice la primera vez que fui al plató? Tropecé con una cámara y la tiré, porque no llevaba las gafas y estaba muy nerviosa. Marlon Brando estaba allí y yo tropecé. Vino enseguida a ver si estaba bien, porque son enormes. Por supuesto, el primer día la hermana va y tira una cámara. ¿Por qué no darle a mi padre la oportunidad de componer la música? ¿Y por qué no sacar a mi bebé en la escena del bautismo? Al menos siempre tendré un recuerdo de eso. Será como una película doméstica, siempre podré ver cómo eran mis hijos. Recuerdo que una vez estábamos en Nueva York, en la pequeña Italia, sentados en la parte trasera de la vieja catedral de San Patricio, rodando unas escenas. Y se inclinó hacia mí y me dijo: ¿sabes? Esta es la iglesia donde rodamos el bautizo de la primera parte. Yo me volví y dije: vaya. Sentí un pequeño escalofrío. Pensé que era estupendo que fuera la misma iglesia. Yo no lo sabía. Él me explicó: ¿es ahí el altar y la fuente bautismal? Sí, es fantástico. Ahí es donde bautizan a los bebés. Ahora, ¿ves allí a mi hija Sofía, junto a la fuente bautismal? Allí estaba. Así que miré a Sofía, que entonces tendría unos 19 años, y mientras la miraba me dice: ella era el bebé. Fue como... me dio... Por un momento se me pusieron los pelos de punta. En mi opinión, parecía que Diane Keaton no había tenido en su vida a un bebé en brazos, porque no hacía más que ver la cabeza de Sofía sobresaliendo de su brazo, y casi no podía evitar ir corriendo a sujetarle la cabeza. Cuando mi padre estaba elaborando el guión, como es natural, cuando escribía algo acerca de una hija, se basaba en mí. Who's your father? I'll give you a hint. He's Italian. Mary. Al principio recuerdo que me acerqué a Diane y le dije: "Oh, tengo que hacer la escena del beso con Andy delante de mi padre, bla, bla, bla". La verdad es que me daba miedo y no quería hacerlo. Y ella contestó: "Oh, es divertido. Las escenas de amor son muy divertidas. ¿Por qué haces todas las cosas que se supone que no debes hacer, que en realidad no puedes hacer?". Entonces me resultó divertido. El Padrino estaba tamizado o perfumado por los recuerdos de nuestra familia italoamericana, comiendo juntos en la mesa de ping-pong o en la boda. La mejor elección del mundo, y lo que dio vida a la película, fue el hecho de que Francis estuviera tan apegado a la familia. Es como si perdonaras todo a todo el mundo porque lo han hecho por la familia. Es importante que Coppola mostrara eso, el lado familiar. La familia, el amor y el compañerismo es el principio y el fin del mundo. No importa el estilo de vida que elijas, ya seas un gángster, un político o un maestro de escuela, lo que sea. Forma parte de su naturaleza el tema de la familia, y él creó así la película, el estilo y todo lo demás. Lo personalizó de forma que él pudiera entenderlo, por lo que le rodea una calidez y un romanticismo. Es casi su marca identificativa. Su vida personal se plasma en la película y viceversa, de forma que ambas se superponen. Bueno, parece que saca mucho provecho de su vida personal, de su experiencia familiar. Por supuesto, la gente me dice que hay alguna relación entre Kay y yo. Es la mujer anglosajona que en realidad no es italiana, que no es un verdadero miembro de la familia, siempre un poco apartada, excluida. Hace poco, Diane me dijo que sí, que basó su papel en mí.
Y yo siempre me quedo un poco sorprendida al pensar que seamos tan parecidas. Es normal sentirse como un grupo de actores o un grupo familiar. Aparte, por supuesto, de que Francis siempre está intentando unir a la gente con cenas y ensayos, con los que solo pretende crear una especie de lazos familiares entre unos y otros. Mi idea es que un reparto puede hacer de pronto algo lúdico, comer juntos, participar juntos en algo, de modo que consigan y mantengan una especie de ambiente especial. Y luego, mucho después, cuando estás en una escena, siempre pasa algo que plasma ese ambiente y provoca una respuesta más realista, porque lo anterior les ha preparado para ello. Al principio, íbamos cerca de Patsy's en East Harlem y nos sentábamos a la mesa como si fuéramos la familia ficticia. Marlon presidía la mesa. A su lado estaba Jimmy Caan. Al otro lado estaban Bobby Duvall y su hermana. Italia servía comida casera. Mi trabajo de niña consistía en poner la mesa. En mi familia machista no podía hablar, pero fue la improvisación adecuada. Fue una técnica correctiva muy buena por parte de Francis. Empezó a crear la familia alrededor de la mesa. Y poco a poco, Jimmy Caan estaba presumiendo, intentando impresionar a Marlon con sus chistes, y Al parecía esforzarse por impresionar a Marlon con su sensibilidad. Así que nos conocimos como si fuéramos una familia, fuera del marco de la ficción. Y claro, si te relajas y te abres o lo que sea, eso se va a reflejar. Por algún motivo, mientras Brando hablaba, Duvall imitaba sus gestos. Así que tomé nota. Pensé que eso sería bueno para mi personaje. A menudo Brando y yo nos sentábamos a solas en un rincón. Nos tomábamos unos vasos de vino. And he said, Jimmy, let me ask you something. If you could have anything you wanted, anything, what would it be, So I was feeling in my cups myself, and I said, I don't know, maybe, be in love, Jeez, he goes, me too. Don't tell my wife, Todos interpretábamos a nuestro personaje. Lo hacíamos y sabía que lo hacíamos de una forma un tanto alocada y sin poder evitarlo. Yo pensaba, ¿y por qué no? De todas formas, si no fuese por la película, no estaríamos aquí. El Padrino 3 fue algo distinto, porque habían pasado 16 o 18 años y todos eran ricos y famosos, y resultó difícil reunirlos a todos. Lo interesante de esta película, al menos para mí, era que me parecía un inquietante déjà vu, porque cogimos a toda esta gente y les tenías allí mirándose unos a otros en un escenario relacionado con un lugar, relacionado con actores con los que trabajaste 20 años antes. Es sorprendente. Y casi nunca, no casi nunca, nunca se tiene la oportunidad de hacer algo así. Cuando vuelves a reunir a toda la plantilla de películas anteriores y utilizas a antiguos colaboradores que se han conocido durante muchos años, que han envejecido juntos, que han aprendido juntos, eso tiene un sabor que influye en el resultado final, porque trata de la historia de una familia hecha por una familia. Hace muchos años le dije a Ellie, y esto es cierto, somos como los Wallenders. Hacemos la actuación más peligrosa de la ciudad. Pero algo que tienen las familias circenses es que puedes hacer las acrobacias difíciles con tu propia familia. Pase lo que pase. Y en eso se incluyen los éxitos y rivalidades, las alegrías y los recuerdos. Si estás haciendo un triple y eres de la familia, te cogerán. En general, es así como trabajamos con los colaboradores. Eso influye en la película de alguna manera. Crear las situaciones que pueden darse, los accidentes podrían ocurrir.
Recuerdo la escena en la que muere el padrino. Teníamos que parar para comer y solo nos quedaba una hora. Aquella vez pusimos 2 cámaras y vimos que el niño no quería jugar con Marlon, no quería hacer la escena. Y si no lo hacíamos y parábamos para comer, se iría el sol y no lo conseguiríamos. Entonces Marlon tuvo una idea, dijo, voy a enseñarte una cosa, y cogió una monda de naranjas, la puso en la boca y dijo, vamos a rodar porque tenemos que comer. Está enfadado porque la luz se está yendo, simplemente vamos a hacerlo. Así que pusimos las 2 cámaras a rodar y Marlon se metió la monda de naranja en la boca y en las tomas se puede ver que hay un accidente. El niño reaccionó y se puso a corretear. A veces sucede lo más imprevisto. Quiero decir que eso es lo que esperas conseguir. Es fundamental para la historia. Si Michael pudiera hablar con su padre, si Michael fuera al cielo y allí le recibiera don Vito Corleone, papá, papá, estoy aquí, ¿qué tal lo he hecho? Y el padre contesta, olvidaste algo. ¿El qué? Y le dice, hiciera lo que hiciera, yo siempre escuché a mi corazón. Y Michael responde, yo también. Let him stay in the mood. Let's go. Just like that, standing by the roll. Goodbye, old friend. We won all our battles, didn't we? You and I. Don Tomasino, we won all our battles, you and I. And to what purpose? My family still is in danger. You in your coffin, only 90, you could have lived a little longer. And I could be nearer to my dreams. You could have lived longer. I could be closer to my dreams. And like after Sonny died, kind of that weakness, being wounded. Because it's like pain to it. Es muy interesante. Francis puede darte la pauta. Puede quedarse ahí todo el día y decirte lo que están pensando los personajes. Esto es muy poco frecuente. Puede que haya más de Michael en Francis que en mí. I won all my battles and still I failed. Maybe he kind of sobs a little bit at that moment. It's at this point everything now is different. I think even to the point of saying I swear in the life of my children. Why was I so feared? How did your virtues become my sins? What was it? Why was I feared while you were loved? I was no less honorable. I wanted to do good. I tried to do good. What betrayed me? What betrayed me? My mind? My heart? Or was it my heart? I swear on the lives of my children, give me this one last chance to redeem myself. And I will sin no more. No more. Tell me about Tomasino. Why I so condemn myself. Why? What betrayed me? My heart, my mind.
That kid's just like a guitar string. Like that, it had a 1-2, but if it could just, have the 1. Want to get out of that heavy thing again. That's good. Hay lo que hay. Es la evolución natural. La propia plantilla de la película son las 3 generaciones de una familia. La historia abarca 3 generaciones. En la vida, si sintonizas con la naturaleza de las cosas, consigues unos resultados mucho mejores que si intentas ir contra ellas.